Bienvenidos, queridos oyentes, a este rincón tranquilo donde el tiempo se detiene y las preocupaciones se desvanecen. Esta noche os invito a un viaje hacia el pasado, a una época donde el frío no era simplemente una incomodidad, sino un adversario formidable contra el que hombres y mujeres luchaban con ingenio y valentía. Este relato histórico está diseñado para ayudaros a relajaros, para que mientras escucháis sobre tiempos lejanos, vuestras mentes puedan desconectarse del ajetreo diario y prepararos para un descanso reparador. Os invito a sumergiros en las texturas, sonidos y sensaciones de un mundo que existió hace siglos. Messieurs, me encantaría saber desde qué rincón del mundo me estáis escuchando y a qué hora del día o de la noche habéis encontrado este momento para vosotros. Dejadme un comentario compartiendo vuestra ubicación y si estáis escuchando esto al amanecer, durante una pausa en el día, o quizás arropados ya en la cama. Es maravilloso ver cómo nuestra comunidad se reúne desde tantos lugares diferentes. Si esta historia os transporta y os ayuda a encontrar ese momento de calma que buscáis, os animo a suscribiros para no perderos futuros relatos históricos que os llevarán a diferentes épocas y lugares, siempre con la intención de ofreceros un refugio de tranquilidad. Ahora, dejemos que las preocupaciones del mundo moderno se desvanezcan mientras nos deslizamos hacia un tiempo donde el ritmo de la vida lo marcaban el sol y las estaciones, hacia una aldea castellana donde el invierno se aproximaba con pasos silenciosos pero implacables. El viento de octubre soplaba con una frialdad inusual sobre las colinas de Castilla. Pedro se detuvo en el borde del campo de trigo, su rostro curtido por el sol del verano, ahora contraído en una expresión de preocupación, mientras observaba las hojas de los robles caer en remolinos dorados y cobrizos. «María, mira esto», dijo en voz baja a su esposa, que se acercaba con una cesta de mimbre vacía bajo el brazo. «Las hojas caen demasiado pronto este año». María, con el ceño fruncido bajo su pañuelo de lino desgastado, asintió lentamente mientras sus ojos recorrían el horizonte, donde las nubes grises se amontonaban como presagios. Mi abuela decía que cuando los árboles se desnudan antes de tiempo, el invierno viene con hambre. Murmuró, apretando instintivamente la tela de su saya de lana contra su cuerpo. Y después de la cosecha que hemos tenido... No necesitaba terminar la frase. Ambos sabían que los graneros de la aldea estaban medio vacíos. El verano había sido extraño. Primero demasiado seco, luego lluvias torrenciales que pudrieron parte del grano en los campos. La aldea de Villafranca, como tantas otras en aquella Castilla del siglo XIII, vivía al ritmo de sus cosechas, y este año el ritmo se había quebrado. En la plaza del pueblo, frente a la pequeña iglesia de piedra, el concejo se había reunido al atardecer. El alcalde Domingo, un hombre de hombros anchos y barba entrecana, hablaba con voz grave mientras los aldeanos formaban un círculo a su alrededor. «Debemos racionar el grano desde ahora», declaró, su voz resonando contra las paredes de las casas de adobe. «La mitad de lo habitual para cada familia. Ya hay que enviar más hombres a los bosques por leña antes de que las nieves bloqueen los caminos». Un murmullo de preocupación recorrió la asamblea. El herrero Sancho, con sus manos ennegrecidas por el carbón y el hierro, dio un paso adelante. «Mis hijos y yo podemos ir mañana mismo. Llevaremos los bueyes para traer troncos grandes», ofreció, y varios hombres más asintieron, uniéndose al compromiso. Mientras tanto, en las cabañas dispersas alrededor de la aldea, las mujeres trabajaban sin descanso. María y su hija Inés sellaban con barro fresco las grietas entre los maderos de su humilde morada. En otras casas
se colgaban tapices viejos en las paredes para retener algo del precioso calor. Se reparaban techos con paja fresca y se almacenaban nabos, cebollas y cualquier verdura que pudiera conservarse durante los meses fríos. «Este año tendremos que dormir todos juntos cerca del hogar», explicaba María a Inés, mientras la niña de 10 años amasaba con sus pequeñas manos el barro arcilloso. «Y los animales entrarán también. El calor de las gallinas y la cabra nos ayudará a sobrevivir las noches más frías». Al tercer día después del concejo, cuando el sol apenas había comenzado a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un pálido rosa, Sancho el herrero lideraba un grupo de 7 hombres hacia el bosque que se extendía más allá de los campos de la aldea. Llevaban hachas afiladas, cuerdas de cáñamo y 2 yuntas de bueyes para arrastrar los troncos más pesados. El aliento de hombres y bestias formaba nubes de vapor en el aire cada vez más frío. «Si trabajamos duro, antes del anochecer podríamos tener suficiente leña para varias semanas», comentó Sancho a Pedro, que caminaba a su lado con el hacha al hombro. «Aunque tendremos que volver muchas más veces, si el invierno es tan duro como temo». No habían llegado al corazón del bosque cuando el cielo, que había amanecido despejado, comenzó a oscurecerse con nubes bajas y densas. «Esto no me gusta», murmuró Tomás, el más viejo del grupo, levantando su rostro arrugado hacia el firmamento. «El aire ha cambiado». Apenas había pronunciado estas palabras cuando los primeros copos de nieve comenzaron a caer, pequeños al principio, casi tímidos, pero pronto más grandes y abundantes. Los hombres intercambiaron miradas de asombro y temor. Nieve en octubre. Ninguno recordaba algo así, ni siquiera Tomás con sus 70 inviernos a cuestas. «¡Rápido!», exclamó Sancho. «Cortemos lo que podamos antes de que empeore. No podemos volver con las manos vacías». Durante las siguientes horas, el sonido rítmico de las hachas contra la madera se mezcló con el silencio sobrenatural que trae consigo la nieve. Los copos caían cada vez más espesos, cubriendo el suelo del bosque con un manto blanco que dificultaba el movimiento. Los bueyes mugían inquietos, su pelaje oscuro salpicado de blanco. Cuando la visibilidad se redujo a apenas unos metros, Sancho dio la orden de regresar. Habían cortado menos de la mitad de lo que esperaban, pero continuar sería temerario. Cargaron los troncos en los trineos improvisados y comenzaron el lento regreso hacia la aldea, ahora invisible tras la cortina de nieve. «El camino no lo veo bien», dijo Pedro, entrecerrando los ojos ante la blancura cegadora. «Tomás, tú conoces estos bosques mejor que nadie». El anciano asintió gravemente, tomando la delantera junto a la primera yunta de bueyes. «Seguidme y no os separéis», ordenó con una autoridad que sus años le conferían. «He visto hombres perderse a menos de 100 pasos de sus casas en tormentas como esta». La procesión avanzaba penosamente. Lo que normalmente era un camino de menos de 1 hora se convirtió en una odisea. La nieve, que ya alcanzaba la altura de sus tobillos, seguía cayendo implacable. El frío se colaba bajo sus capas de lana y pieles, mordiendo la piel expuesta con dientes de hielo. Cuando finalmente divisaron las primeras luces de la aldea, brillando débilmente a través de la ventisca, un suspiro colectivo de alivio escapó de sus gargantas. Pero todos sabían, sin necesidad de palabras, que este era solo el primer aliento del invierno. Un invierno que se anunciaba largo y brutal. Y en los ojos de cada uno podía leerse la misma pregunta silenciosa. ¿Sobreviviría la aldea hasta la primavera? El amanecer reveló 2 mundos separados por apenas media legua de distancia, pero divididos por un abismo de fortuna. En lo alto de la colina,
el castillo de don Alfonso de Mendoza se alzaba como una promesa de piedra contra el cielo gris. Sus gruesos muros, construidos para resistir asedios, ahora servían como baluarte contra el enemigo invisible del invierno. Dentro, los sirvientes se afanaban desde primera hora avivando las 3 enormes chimeneas del salón principal, donde los leños de roble, reservados exclusivamente para la familia noble, crepitaban con llamas generosas. El invierno será largo, pero no nos faltará calor ni alimento, gracias a Dios y a nuestra previsión, comentó don Alfonso a su esposa mientras desayunaban junto al fuego. Sus hijos jugaban sobre alfombras de lana traídas de tierras lejanas, ajenos a la escasez que acechaba más allá de las murallas. He ordenado que se distribuya algo de grano entre los más necesitados, pero debemos ser prudentes. Nuestras propias reservas no son infinitas. Mientras tanto, en la aldea, la familia de Sancho el Herrero despertaba en condiciones muy distintas. La pequeña cabaña de adobe y madera apenas retenía el calor generado por el modesto hogar central, donde ardían ramas delgadas y piñas recogidas por los niños. El espacio, ya de por sí reducido, se había vuelto aún más estrecho con la presencia de 2 cabras, un cerdo flaco y media docena de gallinas que ahora compartían techo con la familia. «Acércate más a tu hermana, Tomás», indicó Isabel, la esposa de Sancho, mientras amasaba el pan con manos enrojecidas por el frío. «Y echad más paja a las cabras. Su calor nos ayudará a todos». La convivencia con los animales, que en tiempos más templados hubiera resultado insoportable por los olores y la suciedad, se había convertido en una estrategia de supervivencia. El aliento cálido de las bestias y el calor de sus cuerpos eran tan valiosos como el fuego mismo. En otras cabañas de la aldea, familias enteras dormían en el mismo jergón, cubiertos con todas las mantas y pieles disponibles, formando montículos humanos que conservaban el precioso calor corporal durante las noches más crueles. El ingenio nacido de la necesidad florecía por toda la aldea. Las mujeres habían desarrollado técnicas para conservar alimentos que sus antepasados les habían transmitido: verduras enterradas en arena seca en el sótano más frío, carnes saladas colgando de las vigas, frutas secas guardadas en arcones. Nada se desperdiciaba. Los huesos se hervían repetidamente hasta extraer la última partícula de sustancia. Las pieles de los animales se curtían para hacer calzado o remendar ropas. Y hasta las cenizas del hogar tenían su propósito para hacer lejía o fertilizar los dormidos huertos. «Mi abuela decía que el invierno es como un maestro severo», comentó María a su vecina, mientras ambas recogían nieve limpia en cubos para derretirla y obtener agua. «Te enseña a valorar cada migaja, cada brasa, cada momento de luz». En las semanas siguientes, mientras el frío se intensificaba, las diferencias entre el castillo y la aldea se hacían más pronunciadas. Don Alfonso organizaba festines donde, aunque más modestos que otros años, no faltaba la carne de caza ni el vino caliente con especias. Los juglares entretenían a la familia noble con historias de tierras lejanas, y los perros de caza dormitaban junto al fuego sobre cojines bordados. Pero incluso allí, en la abundancia relativa, el invierno dejaba su marca. Las habitaciones más alejadas del centro quedaban abandonadas, selladas con tapices para no desperdiciar calor, y hasta los nobles dormían con gorros de lana para proteger sus cabezas del frío nocturno. Cuando diciembre avanzaba y la nieve alcanzaba ya la altura de las rodillas, llegó el día de San Nicolás. Por tradición, era el momento en que la aldea entera, incluidos los habitantes del castillo, participaban en una solemne procesión para rogar protección durante el corazón del invierno. Ese año, la ceremonia adquirió un significado más profundo que nunca.
Debemos prepararnos para la procesión, anunció el padre Mateo después de la misa dominical. Este año, más que nunca, necesitamos la intercesión del santo para sobrevivir hasta la primavera. La procesión partió al atardecer desde la pequeña iglesia de piedra. Cada familia había fabricado faroles con nabos huecos y velas preciosas en su interior, creando un sendero de luz temblorosa sobre la nieve. Don Alfonso y su familia se unieron al pueblo, caminando por una vez al mismo paso que los campesinos. El noble había ordenado traer antorchas del castillo para iluminar mejor el camino, un gesto que la aldea recibió con gratitud silenciosa. San Nicolás, protector de los niños y los desamparados, guíanos a través de la oscuridad del invierno, entonaba el padre Mateo, mientras la procesión avanzaba lentamente hacia la ermita situada en lo alto de una colina cercana. El viento cortante azotaba los rostros, pero nadie abandonaba la marcha. Ancianos apoyados en bastones, madres con bebés envueltos en múltiples capas de tela, todos avanzaban con determinación. La fe era, para muchos, el último refugio cuando los graneros se vaciaban y el frío penetraba hasta los huesos. No era solo devoción lo que los movía, sino la necesidad humana de encontrar esperanza en medio de la adversidad más extrema. Al llegar a la ermita, pequeña y humilde comparada con la iglesia del pueblo, todos se apretujaron en su interior. El calor de tantos cuerpos juntos creó una atmósfera casi sofocante después del frío exterior. Allí, frente a la imagen tallada de San Nicolás, el padre Mateo bendijo pequeños panes que luego distribuyó entre todos los presentes, comenzando por los niños. Era poco más que un símbolo, pero en aquellos tiempos de escasez, incluso un pequeño pan bendecido representaba la promesa de que nadie moriría de hambre mientras la comunidad permaneciera unida. Este pan es como nuestra fe, dijo el sacerdote con voz grave. Puede parecer insuficiente ante el hambre del cuerpo, pero alimenta el alma y nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Cuando la procesión regresó a la aldea, ya entrada la noche, algo había cambiado en el ánimo colectivo. El frío seguía siendo igual de intenso. Los graneros no habían multiplicado milagrosamente su contenido, pero un sentimiento de determinación compartida parecía haber prendido en los corazones. Esa noche, en la cabaña del herrero como en muchas otras, las historias contadas alrededor del fuego no fueron de lamento, sino de resistencia. Relatos de inviernos pasados que habían sido superados gracias al ingenio y la solidaridad. Mi padre me contaba, dijo Sancho mientras tallaba un juguete de madera para su hijo menor, que durante el gran invierno de su juventud, cuando la nieve llegaba hasta los techos, los hombres abrían túneles entre las casas para poder visitarse y compartir lo poco que tenían. Y mientras el viento aullaba fuera, amenazando con arrancar los techos de paja, dentro de aquellas humildes moradas persistía una llama que ni la más feroz ventisca podría extinguir. La voluntad humana de sobrevivir, de proteger a los suyos, de ver un nuevo amanecer. Era esa misma llama la que, paradójicamente, ardía con menos fuerza en el castillo, donde el confort material había suavizado el instinto de lucha que en la aldea se mantenía afilado como una daga. El mes de febrero se extendía como una eternidad helada sobre Villafranca. 3 lunas habían pasado desde la primera nevada, y la primavera, que debería estar anunciándose ya con tímidos brotes, parecía haberse olvidado de aquellas tierras castellanas. Los rostros demacrados de los aldeanos
reflejaban el hambre que se había instalado en cada hogar como un huésped indeseado. Fue entonces cuando las campanas del monasterio de San Benito, situado en la colina que dominaba el valle, sonaron con un ritmo inusual, no llamando a la oración, sino convocando al pueblo. Fray Tomás ha mandado llamar a todos los cabezas de familia, anunció el joven Martín, hijo del panadero, mientras corría entre las callejuelas cubiertas de nieve endurecida. Dice que es urgente, que acudamos antes del mediodía. La noticia se propagó más rápido que el fuego entre la paja seca. Pronto, una procesión de hombres y mujeres, envueltos en capas raídas, ascendía por el sendero hacia el monasterio, dejando tras de sí un rastro de huellas en la nieve que parecían contar la historia de su desesperación. Pedro y María marchaban junto a Sancho, el herrero y su esposa Isabel, todos con el mismo pensamiento. Quizás los monjes, que habían permanecido extrañamente silenciosos durante las últimas semanas, hubieran decidido finalmente abrir sus graneros. Cuando llegaron al portón de roble del monasterio, encontraron a Fray Tomás esperándoles, su figura menuda pero firme, enmarcada por el arco de piedra. Su rostro, curtido por años de vigilias y ayunos, mostraba una determinación que hacía tiempo no veían en él. «Hermanos míos», comenzó, su voz resonando en el patio donde se habían congregado más de 50 personas. «He consultado con nuestro abad y hemos decidido que no podemos seguir guardando lo que Dios nos ha dado mientras sus hijos sufren. Hoy abriremos nuestros almacenes y compartiremos lo que tenemos». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los monasterios solían guardar celosamente sus provisiones, especialmente en tiempos difíciles. Pero Fray Tomás ya estaba haciendo señas a varios monjes que, obedientes, abrieron las puertas de un edificio bajo de piedra. Dentro, sacos de grano se apilaban junto a barriles de miel y frondas secas. No era una abundancia, pero para los ojos hambrientos de los aldeanos parecía un tesoro incalculable. «Cada familia recibirá su parte según sus necesidades», explicó el fraile mientras dos novicios comenzaban a organizar la distribución. «Los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas tendrán prioridad. No es mucho, pero si lo administramos con sabiduría, quizás nos ayude a ver el deshielo». Pedro, que había sido designado por el alcalde Domingo para ayudar en el reparto, observaba con asombro cómo Fray Tomás anotaba meticulosamente cada entrega en un pergamino. «¿Por qué ahora, padre?», preguntó en voz baja mientras cargaba un pequeño saco de avena. «¿Por qué no antes, cuando comenzó el hambre?». El monje levantó la mirada de su registro y suspiró. «Porque nosotros también teníamos miedo, hijo. Porque pensábamos que debíamos asegurar primero nuestra supervivencia. Pero anoche, mientras rezaba en mi celda, comprendí que ninguna oración tendría sentido si ignorábamos el sufrimiento que teníamos ante nuestros ojos». La noticia de la generosidad del monasterio llegó hasta el castillo de don Alfonso, quien, movido quizás por la vergüenza o por un repentino despertar de conciencia, ordenó que se abrieran también sus despensas. No lo hizo personalmente, por supuesto. Fue su mayordomo quien bajó a la aldea con 3 carros cargados de provisiones, principalmente grano y carne salada que el noble había estado guardando para sus banquetes primaverales. Lo que siguió en las semanas posteriores fue algo que ningún habitante de Villafranca olvidaría jamás. Familias que apenas tenían para alimentarse a sí mismas comenzaron a compartir lo poco que recibían. La viuda Constanza, que había recibido una pequeña porción de miel del monasterio, la dividió entre 5 hogares donde había niños pequeños. El viejo Tomás, el mismo que había guiado a los leñadores durante la primera nevada, enseñó a los más jóvenes a encontrar raíces comestibles bajo la nieve. Incluso Rodrigo,
el tabernero, conocido por su avaricia, abrió su bodega y distribuyó el vino que había estado guardando, argumentando que de nada sirve tener vino si no queda nadie con quien compartirlo. En la herrería de Sancho, que se había convertido en un punto de reunión debido al calor constante de su fragua, los hombres compartían herramientas y conocimientos. Algunos fabricaban trampas para cazar conejos y liebres, otros reparaban utensilios domésticos que en tiempos mejores habrían sido desechados. Las mujeres, por su parte, organizaron un sistema para cuidar de los niños por turnos, permitiendo que las madres pudieran ayudar en otras tareas esenciales. «Nunca pensé que viviría para ver algo así», comentó María a Isabel mientras ambas remendaban ropas junto al fuego. «La gente suele volverse egoísta cuando escasea la comida». «Es el frío», respondió Isabel con una sonrisa cansada. «Nos ha enseñado que solos morimos, pero juntos quizás sobrevivamos». Y sobrevivieron. Cuando marzo llegó con sus vientos aún helados, pero menos crueles, cuando los primeros signos del deshielo comenzaron a manifestarse en los arroyos que murmuraban bajo el hielo quebradizo, Villafranca seguía en pie. Habían perdido a algunos: 3 ancianos que no resistieron la crudeza del invierno, un bebé nacido demasiado pronto, un joven que se aventuró demasiado lejos buscando leña y no regresó. Pero la mayoría había logrado lo que en enero parecía imposible. Estaban vivos para ver cómo la nieve comenzaba a retirarse. El deshielo trajo consigo no solo alivio, sino también sabiduría. Los habitantes de Villafranca habían aprendido lecciones que transmitirían a sus hijos y nietos. Aprendieron a construir viviendas más eficientes, con techos inclinados para que la nieve no se acumulara y paredes más gruesas para conservar el calor. Descubrieron que ciertos alimentos, como las nueces y las bellotas, podían molerse y mezclarse con pequeñas cantidades de harina para hacer el pan más sustancioso. Comprendieron que las pieles de los animales no debían desperdiciarse, sino convertirse en forros para las botas y guantes. Pero quizás la lección más valiosa fue la que Pedro expresó durante la primera asamblea de primavera, cuando los aldeanos se reunieron en la plaza para planificar la siembra. Este invierno nos ha enseñado que nuestras vidas están entrelazadas como los hilos de una tela. Si uno se rompe, todos nos debilitamos. Si todos resistimos, la tela soporta hasta la peor tormenta. Aquella primavera, Villafranca sembró más de lo que nunca había sembrado. Construyeron graneros comunales además de los individuales. Establecieron un sistema de vigilancia para detectar los primeros signos de un invierno temprano. Y lo más importante, instituyeron la Fiesta del Deshielo, una celebración que se realizaría cada año cuando el último hielo se derritiera, para recordar cómo habían sobrevivido compartiendo lo poco que tenían. Con el paso de los años, muchas de estas prácticas se convertirían en tradiciones arraigadas no solo en Villafranca, sino en toda la región. Los conocimientos sobre conservación de alimentos, construcción de viviendas y gestión comunitaria de recursos se transmitirían de generación en generación. Y aunque vendrían otros inviernos brutales, ninguno encontraría a la aldea tan desprevenida como aquel que casi la destruyó, pero que paradójicamente la hizo más fuerte.